Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a Herede la invitación a participar en este encuentro regional de desarrollo. Quiero felicitarlos por esta iniciativa que ya lleva algunos años, porque creo que los que miramos al país de una manera distinta tenemos que reflexionar de una manera distinta. Yo he sido, como se recordaba, senador un poquito más al norte, del Maule Sur, y Chile es otro cuando lo mira desde la región. Pero eso exige esfuerzos como este para reflexionar y poder sacar adelante desde las regiones el futuro de nuestro país. El tema por el cual me han invitado a hablar se titulaba «Chile aún puede ganar», porque me habían invitado a otra mesa. Pero en confianza para crecer, refleja un poco el mismo tema. Chile puede ganar, Chile no está ganando. Confianza para crecer, no hay mucha confianza. Es decir, hay en la presentación de las preguntas por las cuales nos piden intervenir una cierta dosis de pesimismo. Pesimismo con esperanza, pero partimos de una base de pesimismo. Y yo la comprendo porque uno siente que Chile ha hecho mucho en las últimas décadas, pero que de repente este proceso se empezó a frenar. Y lo que ha ocurrido en menos de un año y medio de gobierno, claro, es para perder la fe. Porque ese ritmo de trabajo que nos permitió pensar no solamente en crecimiento económico, sino que progreso social, se ha visto frenado y se ha visto paralizado porque el gobierno intentó un camino de reformas que en lugar de resolver los problemas, lo han agravado. No interpretó bien, no hizo un buen diagnóstico la nueva mayoría cuando pensó que lo que la gente expresaba cuando salió a las calles el 2011 a expresar su malestar era para cambiar radicalmente el modelo y reinventar nuevamente a Chile. No, estaban equivocados. Lo que la gente quiere es corregir ese modelo. Efectivamente, el modelo económico que se ha aplicado ha servido en muchos sentidos, pero no en todo. Quizás la deuda principal es precisamente la de la desigualdad, porque el chorreo no es suficiente. Ese es el rol que tiene el Estado de poder ir corrigiendo esas deficiencias. Pero inventar el Estado de nuevo es un error. Pensar que desde el Estado se puede avanzar desde el espíritu colectivo y no desde el emprendimiento de las personas, desde el esfuerzo ciudadano, pareciera no entender cómo progresan los países. No se conocen los países socialistas o desde las ideas del socialismo, países que hayan logrado éxito. Solo los países que desde las ideas de la libertad se levantan le han podido dar progreso, bienestar material y espiritual a su gente. Aquí hemos vuelto a un discurso que los más antiguos recordarán por ahí por la década del 60, en que pareciera que todo se resuelve a través del Estado. Ahora disfrazado, ahora es la cultura del bono. Se hace de otra manera. Se cuestiona la educación que el sector particular desarrollaba el año pasado en la reforma que pretendió terminar con la educación particular subvencionada, porque la educación es una mercancía, pero la educación no es un subsidio, que es parte de la mirada de la cultura del bono que nos han querido vender, y no la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, en donde la educación la haga un particular o la haga el Estado. Lo importante es que sea de calidad y que tenga, por tanto, la certeza de que se va a resolver el problema de preparación de la gente. Es ahí donde uno siente que se han equivocado gravemente. Y la implementación de las reformas que han venido ejecutando, lo que tiene como consecuencia final es precisamente eso. Darle un sesgo ideológico al desarrollo del país. Aquí se perdió el sentido común y en lugar de resolver los problemas, los han agudizado. Yo pienso que el gobierno, por este camino, no ha logrado
verdaderamente resolver los temas. Estas reformas tributarias, educacional, laboral, este proyecto de nueva Constitución, o desde el punto de vista de las regiones, esta idea que se ha planteado en el último proyecto, en los últimos proyectos de reforma a la Constitución, para avanzar en la elección de intendente, lo que están demostrando es la voluntad de recentralizar y no de descentralizar. Voy a volver luego sobre este tema. El problema se ha visto agravado porque el gobierno ha seguido un camino impositivo. El gobierno no entiende que el mundo actual no es vertical, no se resuelve solo por las decisiones que las autoridades principales desarrollan. Es cierto, el gobierno nos sacó la mugre en las últimas elecciones. No tengo más que rendirle homenaje porque la presidenta sacó más del 62% y en el Parlamento nosotros quedamos reducidos a una minoría importante, pero minoría. El gobierno tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. El efecto del binominal en esta vuelta favoreció ampliamente a la nueva mayoría. Ese ha sido nuestro escenario y por lo tanto no hemos podido gravitar como corresponde. Pero de ahí a la retroexcavadora ha habido un paso en falso, porque no porque se tengan esos poderes hay que imponer. Y cuando se tiene un mal diagnóstico y las fórmulas y los instrumentos, como las reformas que hemos señalado, han apuntado en la mala dirección, entonces obviamente el resultado ha sido un clima absolutamente ajeno a las posibilidades del país. Y la nueva mayoría realmente ha sido hegemonizada por el ala más radical. Hoy día la democracia cristiana es completamente irrelevante al interior del gobierno, no es contrapeso como lo fue durante la concertación, y esta coalición de centro-izquierda se ha convertido en una coalición de izquierda. Y finalmente, esto redunda en un mal resultado económico. Se paralizó el país. El año pasado crecimos un modesto 1,9%, este año vamos a estar en más o menos 2%. Venimos de un ciclo de 4 años del gobierno de Sebastián Piñera que tuvo en promedio 5,5% de crecimiento. Al nivel que estamos, eso ciertamente va a ir en contra de las posibilidades de salir de este estado de cosas. No en balde se habla en el extranjero de que aquí en Chile se instaló la nueva mediocridad, lo decía el Financial Times. O el Wall Street Journal habla de que el milagro chileno está en reversa. Un titular del diario hace días decía, la opinión de otro experto decía, Chile se está latinoamericanizando. Es decir, la forma como se habían desarrollado las cosas se echaron al tacho. Ahora, esto se ha visto agravado por un elemento de pérdida de confianza muy grave en las instituciones, particularmente en la política. La política ya venía desacreditada desde hace mucho tiempo, pero los incidentes de financiamiento de las campañas lo agravaron. Eso ha sido un dato de la realidad que tenemos que asumir nosotros desde la política para resolverlo. El gobierno ha reaccionado con una agenda de transparencia y probidad. Nosotros, como Congreso, estamos haciendo lo propio. Ayer dimos a conocer medidas concretas para poder poner a nuestro Congreso dentro de los congresos con normativas de la mayor exigencia en conductas, en probidad y en transparencia, tratando de responder a esta desconfianza ciudadana con hechos concretos. No somos los únicos que estamos en esa situación. Lamentablemente, todas las instituciones, en cierto sentido, lo están. Los empresarios, las instituciones políticas, no solamente, pero también la Iglesia. Y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos. Y creo que los empresarios también tienen que hacerlo. Hemos planteado en ICARE a comienzos de este año la necesidad de que desde la propia empresa también se revise a través de códigos de conducta la forma como las empresas se relacionan tanto con la sociedad y su entorno como con las autoridades, cómo logran influir en las decisiones. Es legítimo influir en las decisiones. Lo que no es legítimo es hacerlo de un modo impropio, de un modo oscuro, sin transparencia y sin tener además en consideración el bien común. El problema, sin embargo,
de nuestro país va más allá, porque el esfuerzo que se ha estado realizando durante mucho tiempo se está echando a perder por la forma como se ha manejado sobre todo la autoridad en este último tiempo. Y yo tengo la impresión de que si no hacemos cambios muy significativos, va a ser muy difícil que logremos superar esta crisis. Esta trampa de los países de ingreso medio que cuando llegan a un cierto nivel de crecimiento, si no hacen cambios muy radicales, no superan el escollo y pueden volver atrás, es lo que nos está pasando. Y yo creo que en este minuto nosotros tenemos que tomar algunas medidas reales. Primero, hacernos cargo de las inquietudes de la gente. Yo creo que hay que volver a repriorizar. Yo siento que aquí en Chile tenemos muchos problemas hablados, es decir, como los gringos dicen, aquellos a los que se les paga lip service. Se habla mucho de ello, todos somos partidarios de algo, pero al final no se hacen ni se resuelven las cosas. Y quienes miramos a Chile desde las regiones, sabemos que la descentralización, es uno de ellos. Se habla mucho de la descentralización, todos son partidarios, pero a la hora de llegar al poder, nadie lo suelta. Y mientras no haya esa voluntad, mientras las regiones no se levanten, no vamos a cambiar ese escenario. Pero también está el problema de la seguridad. Todos se hablan de la seguridad, pero no se avanza. Los problemas incluso crecen. Estamos frente a situaciones de francoterrorismo, pero no podemos decir esa palabra porque pareciera que es un insulto a las comunidades mapuche. Si no son los mapuches los terroristas, son un grupo de enajenados que están procediendo de manera terrorista. Eso no tiene que ver con la causa mapuche, eso no tiene que ver con un problema de un pueblo originario. Hay que separar las cosas y quien actúa de esa forma tiene que tener todo el rigor de la ley, porque de lo contrario no podemos convivir pacíficamente en el país. Enseguida hay que crear un nuevo clima en el debate nacional, no el de la retroexcavadora, sino que el clima de los acuerdos. Y yo creo que ese espíritu no ha existido, en parte porque el gobierno todavía no se pone de acuerdo internamente, pero si no superan eso y no se entienden, no solamente con la oposición, sino que con todas las fuerzas sociales, va a ser muy difícil sacar este país adelante. En tercer lugar, aparte de priorizar y centrarse en la agenda social de los problemas que se hablan pero que no se resuelven, y aparte de crear un clima, nos parece muy importante pensar a Chile desde las regiones. Este es uno de los déficits mayores. Yo he vivido con angustia muchos años en donde uno siente el desinterés de las autoridades nacionales por resolver los problemas de las regiones. Tanto es así que yo siento a veces que en las propias regiones hay una suerte de entreguismo, que pareciera que al final, para resolver nuestros problemas, tenemos que esperar que venga alguien de Santiago, nos traiga una carpeta llena de proyectos y un maletín lleno de plata. Yo creo que nosotros tenemos que romper esa inercia. Y por cierto, no se rompe con el proyecto que está presentando el gobierno, en donde se quiere dejar a un intendente elegido, pero, oh sorpresa, con un gobernador regional. Y este gobernador regional va a tener todos los poderes que antes tenía el intendente. Es decir, vamos a hacer un poco lo mismo que los consejeros regionales. Ahora los elegimos. ¿Y qué ha pasado? Nada. Son los mismos con los mismos poderes, pero ahora tienen votos. Y lo que eso significa es más frustración de los cores, pero también de la gente. Eso es lo que va a pasar con estos intendentes. Yo le regalo la intención del intendente al gobierno. Lo que le pido es que le dé a los gobiernos regionales competencias, atribuciones, para que se resuelvan aquí los temas. Y además recursos, porque la trampa está en que el Fondo de Desarrollo Regional tiene unas pocas lucas. Cualquier programa de esos sectoriales, como el de vivienda o de obras públicas, que el ministerio respectivo amarra con la región, es más grande que el FNDR. Que las decisiones se tomen aquí, en todos los sentidos, y fortalezcamos de verdad a las regiones. Hay que pensar a Chile en cómo crecemos desde aquí, y no cómo seguimos dependiendo de Santiago. Y finalmente, yo creo que nosotros estamos en un proceso de parálisis del país que tenemos que corregir rápidamente. ¿Dónde están estos problemas centrales? Yo diría que en la necesidad
de entender que estas reformas que estamos sufriendo, como la reforma tributaria, o aprobando, como la reforma laboral, o de la que se nos amenaza de una nueva constitución, cuyos contenidos no se sabe, aquí hay que hacer una nueva constitución, no se ha dicho por qué, y se discute si se hace en una asamblea constituyente o de otra forma. Pero no se dice, mire, esto es lo que queremos, estos son los contenidos, porque a lo mejor son buenos, pero no se sabe. Y eso, en un país paralizado, con incertidumbres, agrega inestabilidad institucional. Si no es por casualidad que no hay inversión en Chile este año. 0,5% ha crecido la inversión. Dígame si algún país resiste desarrollarse o avanzar con esos niveles de inversión. Yo lo que sugiero es que estos temas los revisemos, una reactivación económica con corrección. Porque el problema efectivamente, como bien decía Alberto Mayor, no es de gradualidad. Si vamos al abismo, da lo mismo si vamos muy rápido o muy lento. Lo que interesa es el destino, el rumbo, y lo que Chile necesita es rectificar el rumbo. Y por lo tanto tenemos que corregir la reforma tributaria. Hay que introducirle simplificación, hay que ir hacia un sistema integrado. Tenemos que postergar, si no eliminar, el IVA a la construcción, porque eso produce daño al funcionamiento de nuestra economía. En fin, hay 3 o 4 medidas que se deben corregir en la reforma tributaria. En la reforma laboral lo mismo. En la OIT se permite el reemplazo interno, porque así evita que la huelga pueda destruir la fuente de trabajo. Los criterios que uno debe pensar, mirando el tema de las relaciones laborales, dice relación con 2 ejes. Uno, la protección del trabajador, pero al mismo tiempo la viabilidad de la fuente de trabajo. Esas son las 2 cosas que tenemos que considerar. Por eso no podemos pensar en una huelga sin reemplazo de ninguna especie, ni siquiera el interno, que lo recomienda la OIT, y con plazos indefinidos. Porque eso no solamente le interesa a los trabajadores, le interesa al país. Nosotros necesitamos que Concepción siga siendo un foco de desarrollo, tiene que crecer, tiene una matriz productiva muy grande, pero tenemos que potenciarla, mejorarla y superar los problemas que de repente le ocurren, como le ocurre al fierro, por ejemplo, hoy día, y la CAP se ve angustiada por el precio de los commodities. Tenemos que pensar en cómo fortalecemos esta situación. Ver otros temas como el de la titularidad sindical o el tema de la extensión de los beneficios, porque está limitando a los trabajadores de una manera imposible. El de la Constitución, sentémonos a conversar. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué podemos hacer? En resumen, yo sugiero, para poner en marcha este país, para recuperar la confianza, que el gobierno lidere una mesa de trabajo donde nos sentemos a absorber y resolver estos temas. El tema de la reforma tributaria, de la reforma laboral y de la nueva Constitución. Definamos parámetros, hagamos los gobiernos con oposición, con empleadores y trabajadores, con expertos externos, etcétera. Generemos una instancia de debate que nos permita pensar que Chile nos interesa a todos y que este gobierno también tiene sus aspiraciones y que es posible salir adelante. Si cambiamos el clima, si pensamos a Chile desde las regiones, si nos ocupamos de los problemas que se hablan pero que no se resuelven y establecemos un camino de reactivación, yo les puedo decir que de esa forma vamos a recuperar el camino que estaba perdiendo el país. Hay muchos que con razón dicen, ¿será posible este sueño? ¿No estará medio perdido este caballero? Claro, cuando uno ve el nivel de conflictos al interior del gobierno, cuando uno no sabe con quién hablar, ¿con quién se junta? ¿A quién le pregunta? Porque los ministros piensan distinto, incluso se quitan el piso mutuamente. ¿Habla uno con este partido? No, ese no, porque está peleado con los otros partidos. En este clima de desorden, lo que empieza a haber es falta de gobernabilidad. Y la presidenta Bachelet, que tiene muchas virtudes, particularmente la empatía, la cercanía con la gente, yo siento que la ha perdido, que no está con la gente, que no oye a la calle. Y esa era una de sus virtudes. Un gobernante que no oye a la calle es imposible. El otro día estuvo en Longaví, en una reunión que organizó INDAP.
para prodesales, es decir, para pequeños agricultores, para agricultura familiar campesina. Cuando llegó la presidenta estaba lleno el salón y la mitad de los agricultores campesinos estaban afuera. ¿Por qué? Porque adentro la habían llenado de funcionarios públicos. La aplaudieron a rabiar, pero no estuvo con la gente. Los agricultores no estuvieron ahí con ella, los campesinos, porque quieren asegurarse de que ella sienta que está la gente con ella y se sacan fotos y todo lo demás. Y ella queda contenta con eso. Pero la están engañando, la están blindando de una manera excesiva y negativa. En ese clima es muy difícil pensar. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Nosotros estamos disponibles. Termino con una reflexión. Alberto, y con razón, decía que la oposición hoy día no tenía un peso muy fuerte. Bueno, perdimos en las elecciones, hay que admitirlo, no lo tenemos porque la ciudadanía nos quitó el respaldo. Y después de un gobierno nuestro. Así que yo asumo que la gente nos castigó y que tenemos alguna responsabilidad. Y lo digo porque yo creo que fue el gobierno de Sebastián Piñera un muy buen gobierno. Realmente este país se puso a trabajar, le dio una gestión y un desarrollo en muchos sentidos muy valioso. Pero quizás no tuvo la cohesión política ni se hizo cargo de un relato que permitiera que Chile entendiera que por ahí había algo con futuro. Y después no quedó nada desde un punto de vista político. Bueno, quiero decirles que nosotros hemos escuchado a la gente y estamos trabajando, estamos reconstituyendo la oposición. Nos hemos juntado con Evópoli, con el PRI, con Renovación Nacional y la UDI, por cierto, para generar un nuevo conglomerado. Y no lo queremos hacer solamente porque hay elecciones, queremos hacer un verdadero pacto político, con un proyecto político, que incorpore los distintos elementos del país. La próxima semana tenemos un encuentro con centros de estudio, con el propósito de recoger ideas para cómo actualizamos y nos hacemos cargo de los cambios, cómo le damos confianza a la gente de que esta unidad de la oposición puede perfilar un proyecto político como que la ciudadanía quiere, un proyecto político del sentido común. Lo queremos hacer además recorriendo Chile, para que desde cada región podamos recoger esas inquietudes, que incorporen no solamente a las personas de estos partidos, sino que a todos los que quieren este camino. Aquí hay básicamente dos caminos. El mundo o se organiza desde las ideas del socialismo o se organiza desde las ideas de la libertad. Con matices en estos dos focos. Nosotros queremos, desde las ideas de la libertad, darle las respuestas que requieren los chilenos. Y yo tengo confianza que desde este nuevo conglomerado podremos volver a pensar que podemos construir un Chile más justo, un Chile más igualitario, un Chile más inclusivo, un Chile más transparente, un Chile de verdad descentralizado. Yo quiero subrayar esta situación, no porque estoy en Concepción, sino que porque he sido senador demasiados años del Maule Sur y siento que nuestro crecimiento está bloqueado por el centralismo. Y lo que le pasa al Maule Sur le pasa a todas las regiones, en distintos grados. Esta región es mucho más fuerte, más desarrollada que el Maule, pero igual, si no tuviéramos los diques de contención que representan el centralismo, esta región estaría en una situación de mucho mejor nivel. La pregunta es, ¿se puede? Sí. Tengamos confianza, porque hay muchos que pensamos que Chile está primero y que así como estamos disponibles para sentarnos hoy día en una mesa de trabajo que permita resolver lo que está frenando esta situación, esta coyuntura, quiero decirles que también en una perspectiva política de mediano y largo plazo hay esperanza de que vamos a construir una alternativa que le va a dar a Chile un sueño y nuevas esperanzas. Muchas gracias.